Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es el doctor Pedruceo Alvarado Méndez y le estaré platicando sobre la mecatrónica en la industria automotriz. Esta presentación estará dividida por varios puntos, donde empezaremos a platicar sobre la introducción, después estaremos platicando sobre el papel de la mecatrónica en la industria automotriz. Nos enfocaremos un poco sobre la suspensión semiactiva, estaremos analizando su comportamiento a pesar de diferentes escenarios y pues hablaremos sobre tendencias futuras de la suspensión y finalizaremos pues con conclusiones de esta presentación. ¿Ok? Bueno. Bueno, a lo largo del tiempo, los vehículos han estado evolucionando constantemente, desde la manera de manejarse, pasar los topes, baches, en la manera como se van visualizando también, han estado cambiando. Antes los vehículos eran 100% mecánicos, no tenían nada, ninguna parte eléctrica. Entonces, por lo cual, al no tener una parte eléctrica o a tener no tener una parte electrónica, la dirección eran deficientes y por lo cual, en ausencia de eso, hacía que el control dependiera totalmente del conductor, por lo cual tendría que tener una gran experiencia para poder manejar todos esos tipos de vehículos. Entonces, la mecánica era, la transmisión eran manuales, los motores de combustión interna puramente solo eran 100% mecánicos y por lo cual las técnicas de conducción eran eficientes. Por otro lado, también los vehículos electrónicos, hoy en día los vehículos electrónicos o los vehículos que se buscan que sean 100% eléctricos, ya tienen diferentes sistemas, ya tienen asistentes a conducir, control de transmisión, control de estabilidad y asistentes de direcciones que facilitan así la conducción y aumentan la seguridad o la eficiencia de las personas. Hoy en día los vehículos ya tienen esa eficiencia, esa autonomía, esa conectividad que podemos ubicarnos en cualquier parte del mundo. Y entonces ya tienen esos GPS, esos mapas que nos ayudan a buscarnos, a identificar o a saber dónde estamos. Entonces, la mecánica de los vehículos ha ido evolucionando constantemente. Cuando miramos un vehículo moderno, es fácil de impresionarnos, es fácil ver ese diseño o esa potencia del motor, es fácil ver cómo va evolucionando. Los vidrios de los vehículos, la alarma, el encendido, ha ido evolucionando. Ya ocupa más sensores, ya ocupa más sistemas, ya ocupa más electrónica y hasta la gasolina ya se van cargando de manera electrónicos, de tal manera que fueran más eficientes y pues se busca la manera que que contaminen menos y tener un mejor confort para, para el andar. Entonces, esa es la evolución que se ha tenido. Pero ahora, ¿cómo ha sido el papel de la mecatrónica en estos cambios, en estas generaciones, en estos cambios de los vehículos? ¿Cómo era la mecatrónica antes o cómo eran los vehículos antes de que hoy en día ya puedan trabajarse, aplicarlo a los carros? Bueno, la metricatrónica parte principalmente de cuatro campos, de la mecánica, la electrónica, la informática y el software, que en este caso esta aplica un poco sobre la ley del control. La mecánica entra en los engranes de la suspensión, el chasis, toda la carrocería, por decirlo así. En la electrónica entra en la configuración, en la programación de los microcontroladores, los circuitos, los sensores, todos esos complementos que pueden ayudarnos a poder facilitar el andar en los vehículos. La parte del software, la parte de la parte del software nos ayuda a crear algoritmos y la famosa toma de decisiones para poder hacer acciones de ya sea en este caso poder estacionarse solos los vehículos, cerrar la cajuela o hasta los famosos carros Tesla que hoy en día ya se pueden manejar solos. Y la informática que es el procesamiento de datos y las comunicaciones. Entonces, todo eso es parte, forma el grupo de la mecatrónica que se han implementado en los vehículos, que han pasado, han puesto su punto, su granito de arena para que lo que hoy en día, lo que conocemos como los famosos carros eléctricos o los carros híbridos también, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué papel juega la electrónica en nuestros automóviles? Desde el control del motor y las transmisiones, los frenos y el control de tracción, las famosas bolsas de aire, la dirección asistida, los sensores de proximidad
y los sistemas de navegación y asistencia al conductor. En todo eso son los que han ido moviendo el vehículo o cómo se ha ido efectuando gracias a la mecatrónica. Cuando pensamos en un auto moderno, ya no solo pensamos en motores, ya no solo pensamos en engranes, sino también ya estamos pensando en sistemas electrónicos, sistemas inteligentes. Es donde aquí ya viene la integración de la mecatrónica, que gracias a esos cuatro componentes que vemos acá, han ido revolucionando la era de los vehículos para hacerlo más confort, más agradable, para que cualquier persona ya pueda poder manejar un vehículo, que es lo que se busca, que tener esa seguridad, esa confort o esa estabilidad al momento de estar manejando, que no sintamos los golpes, los baches, los topes, que no sintamos cuando estamos manejando, que sea un viaje tranquilo, un viaje sin muchas vueltas, sin mucho golpeteo, y así no perdernos también por medio de los sistemas de navegación. Entonces, la mecatrónica ha estado presente ya desde que empezamos con el uso de los vidrios eléctricos, el uso de una computadora en nuestros vehículos, ha estado presente por medio de sensores, redes de comunicación, las unidades de control electrónico y los actuadores desde cómo, por medio de sensores, saber que algo está pasando con el vehículo. ¿Por qué? Porque antes nada más se podía, ya que sale humo o por el famoso sonido de los vehículos que pasa, ya podemos saber cuando están dañados. Pero aquí ya podemos prevenir todo eso. Podemos tener un sistema de prevención y poder atacar el problema antes que se haga más difícil o antes que se afecte o dañe más componentes. Por medio de sensores ya podemos saber cómo está la temperatura del motor, cómo está el oxígeno, cómo está la velocidad, la proximidad, si queremos estacionar el vehículo, cómo está la distancia con otros carros, la conectividad. Hoy en día los carros ya tienen más de 70 unidades de control que se comunican entre sí a tiempo real. Entonces, imagínense cuántas líneas de códigos tiene un vehículo que puede tener miles, millones de líneas de códigos para poder manejarse todo lo que nosotros tenemos. Al momento que nosotros encendemos un vehículo eléctrico, nos movemos de un lugar a otro, encendemos el clima, ponemos la radio, ponemos el GPS, todo eso, estamos activando todos esos tipos de sistemas y se está comunicando constantemente, está comunicando a tiempo real y así podemos saber el estatus de nuestro vehículo, que si le falta una resistencia, que si le está dañando un sensor, que si le falta aire a la llanta, que si el motor está mal, que si la batería está mal, que si tenemos encendidas las luces o no. Todo eso lo podemos saber hoy en día gracias a todos sus sistemas que se han conectado entre sí para poder darnos un mejor funcionamiento o para saber cómo está nuestro vehículo. Entonces, un claro ejemplo que tenemos hoy en día de las tecnologías, que por ejemplo, un claro que tenemos hoy en día ya los vehículos ya se pueden estacionar solo, que por medio de sensores pues, ya tenemos esta habilidad de poder nada más colocar el carro, cerramos la puerta y se va estacionando solo. O cuando queremos dar reversa, ya tenemos esos sensores que nos van diciendo o nos van dando, nos van avisando que ya estamos muy cerca de un vehículo. Entonces, ahí estamos, tenemos un sistema retroalimentado, podemos decirlo así, que nos está avisando, oye, estás muy cerca, ¿sabes qué? Y se va haciendo el ruido más alto cuando ya estamos demasiado cerca de un obstáculo. También se ha aplicado en las tecnologías de los frenos, de control de estabilidad, bolsas de aire inteligente, transmisiones automáticas, controladas electrónicamente. El sistema de estacionamiento asistido usa ultrasónicos y cámaras para calcular la distancia y así girar el volante de manera automática para que se pueda colocar el vehículo. Ya hoy los últimos carros ya tienen esos. Entonces empezó con la innovación con que las cajuelas se cerraban solos. Luego empezó con el estacionamiento asistido por computadoras, en este caso por los mismos controladores y sensores. Y hoy en día hasta ya tenemos los famosos carros autónomos que ya se pueden manejar solos. Entonces, de todos estos sistemas que se han generado, nosotros nos enfocamos en las suspensiones. ¿Cómo ha ido evolucionando la suspensión de lo que era antes de los vehículos mecánicos a los que son hoy en día? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido de diferencias? ¿Cómo ha aplicado el controlador? ¿Cómo ha aplicado la mecatrónica por medio de la electrónica, la mecánica, la programación, los software, en este caso aplicando leyes de control?
cómo ha ido aplicando todo eso por medio de las suspensiones para poder tener ese confort que tanto necesitamos. Entonces, la suspensión nos dice que es el sistema de que conecta las ruedas del chasis y mantiene así la estabilidad y comodidad del vehículo, absorbiendo impactos del camino y manteniendo las llantas en contacto con el suelo, con el fin de mejorar el control y la seguridad al momento de estar manejando. Aquí tenemos el ejemplo de una suspensión que tiene sus amortiguadores, sus resortes, las horquillas superior e inferior y la base del amortiguador. Los primeros vehículos tenían suspensiones pasivas, que estas suspensiones que nos mandaba, solamente podía o absorber los golpeteos, darnos confort o darnos estabilidad, pero no podías darnos las dos de manera simultánea. Era una o era otra. Eran suspensiones normales, suspensiones, este, vale la redundancia, que solamente tenían un amortiguador y una resistencia, pero que no eran ajustables. Todo era de manera manual y pues se podía solamente ajustar. Entonces, de todo eso, hoy en día ya existen diferentes sistemas de suspensión. Están los sistemas de suspensión activa, que se usan actuadores hidráulicos y electrónicos para ajustar la altura y la rigidez del tiempo real. Se aplica en vehículos de Mercedes, Mercedes-Benz. Tenemos suspensiones semiactivas, que son las más utilizadas. ¿Por qué? Porque no genera movimiento por sí sola, pero lo regula la amortiguación. Aquí hay diferentes tipos de suspensiones semiactivas. Uno de ellos son los magnetorrológicos, los que nos ayudan, va ajustando a tiempo real, en un tiempo de milisegundos, la respuesta de la diferencia del perfil del suelo y se va adaptando para que el golpeteo no se sienta y dándole así confort a los vehículos. Y las últimas son suspensiones neumáticas o también conocidas como suspensiones electrohidráulicas, que este ejemplo que emplea compresores o válvulas electrónicas que ayudan a cambiar la altura de los vehículos. Una de las suspensiones principales que se pueden utilizar son suspensiones activas, pero pues son extremadamente caras y consumen mucha energía, por lo cual no es muy recomendable. A menos que tengas un vehículo de alta gama, pues sí, obviamente se puedan utilizar. Pero para vehículos de gama media, ¿qué podemos ajustarlos? Son suspensiones semiactivas, que esas suspensiones semiactivas tienen ese efecto magnetorológico y consumen poca energía para poder trabajar y así nivelar tanto el confort y la estabilidad del vehículo. Entonces, ¿qué es la suspensión semiactiva? La suspensión semiactiva es un sistema mecatrónico perfecto, ya que no genera fuerza como la activa, sino que controla la disipación de energía. En esencia, controla la dureza del amortiguador en tiempo real. ¿Cómo lo conoce? Por medio de sus sensores, que utiliza acelerómetros en el chasis o en las ruedas, sensores de posición en la suspensión, sensores de ángulo de dirección, velocidad en el vehículo, y así estar leyendo el camino y las interacciones del conductor 1000 veces más rápido que lo normal. También por medio del cerebro, el DSU, que en esta unidad de control recibe los datos de los sensores. Entonces vamos de aquí, de este punto, pasamos a este punto, recibe todos los datos que va adquiriendo y así ejecuta un algoritmo de control para poder avisarle a la suspensión, o en este caso amortiguador, cómo debe utilizarse, moverse para poder absorber esos cambios de perfiles de suelo que se hagan presentes. Y llegamos hasta los actuadores, que aquí es donde se aplican todo esta magnoterrolog, esta suspensión o este amortiguamiento, donde aquí los amortiguadores son variables porque puede actuarse de manera blando para absorber el golpeteo y firmes para evitar el rebote. Entonces, pues puede tener de manera consecutiva, de tal manera que se pueda ajustar de acuerdo a cada perfil de suelo que se tenga. En pocas palabras, cuando un sensor detecta un bache o un tope, lo detecta la computadora, recibe la señal del sensor y así ajusta la salida para que el actuador entre en marcha y pueda adaptarse al desnivelamiento del perfil que se haga presente.
Entonces, siempre ha habido un problema. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros como personas, como conductores, ¿qué buscamos? Buscamos confort, buscamos estabilidad. ¿Qué es lo que buscamos principalmente en un vehículo? Buscamos una suspensión blanda, que es el confort, absorber los baches, absorber esos huecos que tenemos y pues más inclinaciones en curvas o una suspensión dura, que es la estabilidad en curvas, las transmitir baches de camino. ¿Cuál es esa diferencia que tenemos? Entonces, gracias a la suspensión semiactiva, podemos juntar las dos, de tal manera que podemos absorber un golpeteo o ver cuando vienen topes. Actuaría como una suspensión blanda o actuaría como una suspensión dura. Entonces, ¿cómo puede la suspensión semiactiva realizarlo? Lo hace por medio de los sistemas magnetorológicos. ¿Qué son los sistemas magnetorológicos? El sistema magnetorológico es parte del amortiguador, está lleno por un fluido magnético ferroso, que esos están libres, están moviéndose libremente, rebotando en este conjunto que tenemos aquí, que al momento que detecta una deformación de un perfil de suelo, un tope o un bache o curvas o algo que donde se tenga que ocupar o cuando se suben personas al vehículo, lo detecta, entonces se energizan esos fluidos, se energizan esos magnetorológicos, ocasionando que se estabilicen, que genera un campo magnético y todos estén lineales y de tal manera pueda absorber o solventar ese golpeteo o esa deformación que se presenta en la carretera, ya sea que en el chasis o ya sea en el neumático, donde se haga presente esas anomalías al estar andando. Entonces, aquí tenemos el esquema, el diagrama de una suspensión semiactiva, donde tenemos MS es la masa suspendida, que involucra el chasis, las personas, todo lo que está arriba del vehículo, el motor, todo lo de arriba y una masa no suspendida que se conoce como MUS, que aquí involucra el neumático, los frenos, todo lo que está en la parte de abajo del vehículo. Entre esas dos tenemos una constante, que es una rigidez, que es la KS, y tenemos el amortiguador, que es el famoso amortiguador magnetorológico, que es la que se va a estar ajustando de acuerdo a la corriente que le entre, de acuerdo a la energía que le entre, se va a estar ajustando para poder absorber esos golpeteos o esos cambios que se presenten en el perfil de suelo. Y en la KT, pues es la llanta. Es la llanta como está el neumático, si tiene aire o no tiene aire, pues ahí se va a ver esa deformación. Y en la ZR, pues el perfil de suelo. Es cómo comporta los escenarios, ya sea estamos pasando, perdón, sobre un lugar con muchos topes, con muchos baches, o sobre una pendiente, de acuerdo a los escenarios que se hagan presentes. Ahora, ¿qué podemos medir por medio de esa suspensión semiactiva? Podemos medir la posición vertical del chasis y la posición vertical de la llanta o del neumático, de tal manera que veamos esas deformaciones o esos cambios que se hagan presente al momento que se presente una falla, al momento que se presente un, un hueco, un tope, ahí lo vamos a ver presente y lo podemos ver de manera gráfica. Entonces, la suspensión semiactiva está presente por estas dos ecuaciones, donde ms y dos puntos es la aceleración de de la posición, es la aceleración, perdón, la que tenemos aquí, de la masa suspendida, o sea, de la chasis. Y aquí ZUS es la aceleración de la masa no suspendida y con el cual corresponde a esas son sus ecuaciones, donde la parte de la FMR es donde tenemos el amortiguador magnetorológico, que está compuesta por una corriente que le entra al sistema y también se ve afectada por la diferencia de posiciones entre la masa suspendida y no suspendida. Esta diferencia que generamos aquí es la respuesta de la suspensión, de cómo se presenta al momento de pasar por diferentes topes o baches o huecos que se hagan presente
Aquí lo podemos hacer lo que se forma parte de nuestra ecuación. Entonces, estos son los elementos que tenemos y F delta es una falla aditiva, que esta falla es la que se puede ver al momento que le entra a la parte de arriba del vehículo, ya sea que se suban personas de más o llenemos la cajuela de más, son pequeños comportamientos o perturbaciones que se hacen presente en el vehículo, que también puede afectar al movimiento de la suspensión. Estas son nuestras ecuaciones que al momento es unas ecuaciones, son no lineales, donde tenemos nuestra phi. Aquí tenemos nuestra no linealidad, que tenemos la tangente este, inversa de este componentes. Entonces, nuestros parámetros tenemos que es la posición del chasis y la posición del neumático o de la llanta. A1 y A2 es la zona preesfuerzo del amortiguador. B1 y B2 es la zona posesfuerzo del amortiguador. FC es la fuerza de amortiguamiento, K es el coeficiente de rigidez del resorte y KT es el coeficiente de rigidez del neumático. Y pues la MS, como les había comentado, es la masa suspendida y la masa no suspendida del vehículo. Entonces, el objetivo del amortiguador es eliminar esas dichas oscilaciones, transformando el calor en la energía que transmite a los resortes. Es minimizar eso y así poder darle al vehículo, o en este caso a las personas, un confort y una estabilidad al volante. Y pues bueno, en el perfil de suelo, o sea que todo lo que donde va a transmitir el vehículo, tenemos tres diferentes escenarios, que pueden ser oscilaciones o pueden ser líneas rectas, de acuerdo al que se haga presente. Puede ser de empuje, puede ser de cabeceo o bamboleo, que ya sea que si va pasando por un vehículo o por una calle recta, llena de topes, baches, huecos o subidas o bajadas, de acuerdo a lo que se presente. Esos son los perfiles de suelo que se pueden hacer presente al momento de estar manejando. Y las fallas que se pueden presentar en los vehículos o falla que se puede presentar en un amortiguador, podemos tener fallas abruptas, que son fallas de un solo cambio, que ya no regresa a su estabilidad, fallas incipientes y fallas intermitentes, que se hacen presente en diferentes puntos de tiempo. Ahora, vamos a analizar el comportamiento de una suspensión. Vamos a ver diferentes escenarios. Como primer escenario tenemos este perfil de suelo, que ese perfil es el estar pasando sobre un tope, que ese tope mide 8 centímetros. Entonces, perdón, mide 11,5 centímetros. Entonces, el vehículo va a pasar por ese tope y vamos a ver su comportamiento, cómo se desplaza la posición vertical del chasis y del neumático a pasar por este tope. Y aquí vemos que al momento que que pasa el chasis, el vehículo sobre el tope, vemos que el chasis, que es esta línea azul, tiene pequeñas oscilaciones, que al momento que después de pasar el tope, le cuesta 2 segundos casi estabilizarse y volver a andar. Esa es la presencia que se tiene de golpeteo. O sea que casi al momento, mm, a pesar de la velocidad, ahorita vamos a ver su velocidad, cómo se hace presente, puede absorber este perfil de suelo. Y su velocidad es la siguiente. Tenemos una velocidad en metros sobre segundos, que es el comportamiento de la velocidad al momento que pasa sobre ese tope. Vemos que la velocidad para subir y bajar el chasis, en este caso las masas suspendidas, le cuesta hasta que logra estabilizarse después de los 7 segundos que pasa ese tope. La llanta, vemos que sí entra en efecto el sistema de la suspensión magnetorrológica, porque vemos que el neumático no sufre cambios. Pasa normalmente ese tope y entonces le da confort al vehículo, le da esta estabilidad al vehículo. Y vemos que tiene esas mini pequeñas oscilaciones, pero se estabiliza constantemente. Casi su valor de esta pequeña oscilación es de 0,1. Eso es una oscilación muy pequeña que apenas si se puede afectar al comportamiento del vehículo. Y la velocidad por la cual va el vehículo, o en este caso la llanta, es la siguiente. Vemos que no.
se va regresando rápidamente al momento de subir y bajar el tope y se estabiliza de manera al momento. Ahora, un escenario que podemos tener es cuando se presenta una falla. Tenemos un neumático bien, un escenario que es un tope, pero cuando se presenta una falla que ya no regresa, que sea en ese caso, vamos a ponerle con una pequeña perturbación, que es cuando le subimos carga de más al vehículo, lo llenamos de carga de más, ¿cómo se comporta la suspensión? ¿Qué pasa con esa diferencia en los perfiles? Entonces, podemos observar que al presentarse esta falla carga de más, vemos que el chasis sí lo resiente. Vemos que el chasis le cuesta al momento de pasar por ese tope, provoca más oscilación, provoca más oscilación y le cuesta seguir su comportamiento. No regresa a su estado original. Al subirle carga de más que se hace presente en el primer segundo, que aquí lo vemos, le cuesta y ya no, o sea, logra la estabilidad, pero no regresa a su condición inicial. Por lo tanto, el chasis, o en este caso el amortiguador, ya tiene una diferencia, una deflexión hacia abajo, por ese peso extra que se tiene. Y vemos que ocasiona más oscilación, o sea que está afectando principalmente al chasis. Y vemos que el neumático pues no se lo siente, solamente lo siente el momento que lo sube, que se hace presente, pero ya después la llanta pasa sin ningún problema. Entonces, eso se puede apreciar, ¿por qué? Porque ya está absorbiendo esa diferencia el amortiguador y pues no se ve y la llanta pues está trabajando de manera correcta, no está afectada, no está defectuosa o tiene aire, por decirlo así, y pasa sin ningún problema. Pero al momento de conocer la posición o la deflexión del amortiguador, vemos que tiene este comportamiento. Vemos que tiene este comportamiento. Vemos que la diferencia entre la suspensión, entre la masa suspendida y la no suspendida, se comporta de esta manera, que donde su posición umbral, cuando no tiene daño, cuando no tiene falla ni alguno, y la suspensión trabaja dentro de sus parámetros establecidos, tiene que estar en cero. Pero al existir una carga de más o una falla que se hace presente, el amortiguador no regresa a su punto original ocasionando una deflexión negativa y bajando los valores de la suspensión. Quiere decir que siempre va a quedar esta suspensión hacia abajo. Otro escenario que tenemos es con este perfil de suelo, que es como estamos pasando, se hace presente un bache, un hueco y un tope, pero enseguida tenemos otro hueco, que es muy normal luego en las carreteras o en los escenarios que estamos manejando el día a día, encontrarnos con ese tipo de perfiles de suelo. Cómo se comporta el chasis, cómo se comporta el neumático, cómo se comporta ese movimiento vertical del vehículo. Y también le presentamos con esta falla, que esta falla nos da a entender que pues prácticamente algo está pasando en el vehículo, ya sea que se está dañando se está dañando el resorte, en este caso se está dañando el resorte del amortiguador, o también puede ser que la llanta, algo está pasando con la llanta. Entonces tenemos una presencia de una falla intermitente que va bajando escalonadamente. Entonces vemos que la posición del chasis, al no verse afectado, porque no estamos afectando al chasis, no le pasa nada, continúa en su posición sin ningún problema. Pasa sobre el escenario y pues la suspensión magnetorológica logra continuar con este camino, a comparación de su velocidad, que a pesar de ser muy mínima, pero sí se hace presente esos cambios que se tienen. Vemos que sí logra mover o inestabilizar el vehículo, es por medio de estos pequeños picos que vemos acá, logra moverse a diferentes escenarios que se presenta la carretera, o en este caso el perfil de suelo. Eso es con el chasis. Ahora la posición de la llanta igual logra absorber ese golpeteo, esa diferencia que tenemos, pero igual la velocidad, pues sí logra moverse también, pero al final logra estabilizarse, logra absorber, a pesar de que se presenta esta falla, la logra absorber y así logra estabilizar el movimiento del vehículo. O sea que gracias a esta suspensión magnetorológica, absorbe por medio en este caso, absorbe esa esas anomalías y nos da una estabilidad al manejar.
Ahora, otro escenario que tenemos es cuando estamos pasando por tres topes consecutivos. En este caso pueden ser como unos pequeños reductores, donde tenemos un tope de, 4,5 centímetros, el de medio de 7,5 y el último otra vez de 4,5. Cuando pasa un vehículo sobre tres de unos reductores, es que simulamos la presencia de esos reductores, ¿cómo se presenta? Y también simulamos la presencia de una falla. Aquí tenemos una falla en el KT, que es la rigidez del neumático, que en este caso estamos diciendo que la llanta está ponchada y se empieza a perder aire el neumático. Vemos cómo se altera o cómo se comporta. Entonces, al tener una pérdida de aire en el neumático y pasar sobre esos tres topes, el chasis presenta este comportamiento, que lo ideal es que se comporte así, como le tenemos en la línea roja. Pero, ¿por qué? Porque aquí estamos, el magnetorológico absorbe esas deformaciones y logra su estabilidad. Pero un vehículo normal, entonces, al presentarse por estas condiciones, por estas fallas, entonces ocasiona estas deformaciones o estas oscilaciones que se hace presente, siente el golpeteo, siente cómo se pierde, cómo va bajando el aire de la llanta y siente cómo va pasando. O sea que la va ocasionando que los pasajeros se estén moviendo de un lado a otro, de arriba hacia abajo, al pasar por esos topes. A comparación que gracias al magnetorológico puedes pasar y no siente ningún cambio a ninguno. No afecta ese movimiento del chasis. O sea, las personas tienen esa estabilidad al momento de andar en el vehículo. Y la llanta tiene este comportamiento. Igual, al momento de pasar por una llanta ponchada, obviamente siempre va a haber una oscilación que va a estar, pues le va a estar costando más al vehículo pasar sobre esos topes, ese perfil de suelo, esa línea recta. Como se va a estar desgastando o se va a estar desinflando, pues siempre va a haber esta oscilación. Pero pues gracias al sistema magnetológico, como lo vemos aquí en esta línea roja, absorbe esas anomalías y pueda pasar y podamos darnos confort a las personas. Entonces, esas suspensiones semiactivas o esa suspensión magnetorológica sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos da estabilidad, nos da confort. Y a pesar de que podemos tener parámetros dañados o podemos tener otros escenarios que perjudican al vehículo, siempre vamos a tener un confort o una estabilidad, o los pasajeros vamos a tener. Entonces, obviamente ya podemos aplicar otros sistemas, podemos aplicar unos sensores en el neumático para poder supervisar que está dañado, o podemos checar la posición del amortiguador. Aquí vemos cómo se presenta la diferencia, cómo se comporta esa diferencia. Esta deflexión del amortiguador, la diferencia entre las dos posiciones, vemos cómo se va pasando. Entonces, a pesar de que hay esa anomalía, cómo se va moviendo para arriba hacia abajo, absorbiendo, haciéndose una suspensión blanda, haciendo una suspensión dura, para absorber esas anomalías y lograr un confort a las personas. Entonces, una medida que se puede utilizar para complementar esto es por medio de sensores. Podemos tener un sensor que nos ayude a medir estas posiciones del amortiguador o esa deflexión y así supervisar el tiempo de vida o supervisar el rendimiento de la suspensión para saber si regresa a su punto de estabilidad o para saber si no está dañado o para saber si de plano ya necesitamos cambiarle o darle su mantenimiento. Aquí será una aplicación que podemos tener al aplicar esos sensores porque los vehículos pues luego no tienen sensores para el amortiguador. Entonces, al aplicarle esos sensores al amortiguador, un ejemplo puede ser un sensor inductivo, perdón, que nos ayude a ver la posición del amortiguador. Y si se sale de su umbral y no regresa a su estabilidad o a su punto o a su rango dentro del umbral, quiere decir que el amortiguador ya está fallando. Y como último escenario tenemos aquí el paso de dos topes, igual que se hace presente, que son de 3,5 centímetros, es un tope más pequeños, que funcionan igual como reductores, y aquí tenemos una falla que se hace presente, prácticamente se hace presente por un determinado tiempo, y luego después regresa a su punto, a sus condiciones establecidas. Y pues vemos que el vehículo sí sufre, el chasis, al verse afectado por esta falla, sí sufre cambios. Vemos que sí le cuesta, este, bueno, el principal le cuesta pasar, pero después, al digitar, regresa a su punto original.
Entonces logra su objetivo de regresar, absorbe ese comportamiento, esa deficiencia, esa falla que se hace presente. Igual la llanta. Vemos que el magnetorológico más logra mantenerse, no se ve afectado por esas anomalías, que aquí lo vemos con una suspensión normal, que sí, a pesar de que regresa, algún tiene oscilaciones, el magnetorológico no, que es la línea roja, logra su estabilidad y no está afectando el confort o la estabilidad de las personas. Entonces, gracias a los sistemas magnetorológicos o a las suspensiones magnetorológicas, podemos darle un buen confort a las personas. Y así, la deflexión, al momento que se hace presente esta falla, vemos que esforzamos a la suspensión, se esfuerza por un cierto tiempo, pero ya después logramos estabilizarnos, logramos hasta regresar a nuestro punto principal. Eso es lo que nos ayuda a la suspensión, eso es lo que nos ayuda es el magnetorológico, conocer su comportamiento y absorber todas esas anomalías, ponerse de una suspensión dura, una suspensión blanda, para que logremos no sentir o no perjudicar el confort, la estabilidad de las personas. Bueno, esa es una de las ventajas que hemos tenido, cómo ha evolucionado la mecatrónica, gracias a todos esos sensores, a todos esos actuadores, todas esas combinaciones que tenemos de elementos, han ido evolucionando, darnos así un mayor estabilidad, mayor confort en los vehículos. También ha ayudado a mejorar el arranque en curvas, en caminos irregulares, adaptación automática en terrenos o el estilo de manejo, seguridad al reducir el balanceo o el hundimiento al frenar, y principalmente el ahorro de energía en autos eléctricos. Como en tendencias futuras tenemos que las suspensiones es algo que se sigue trabajando, se sigue innovando día a día. Entonces, siempre vamos a tener un mejor funcionamiento. Hoy en día ya se busca que por medio de la visión artificial o la famosa la inteligencia artificial, que se lean el camino con cámaras y sensores. ¿Qué quiere decir? Se busca que tengamos sensores predictivos que puedan conectarse con diferentes sensores, o en este caso que tenga una base de datos, pues una visión artificial conectada con un mapeo general para poder ya conocer cómo está el camino. Imagínense que se conectara la suspensión con el famoso GPS, con el famoso Maps, y conocer ya cómo va a estar el camino. Ya saber con anticipación si va a haber un hueco, si va a haber un bache, si va a haber una pendiente, una subida, y ya actuar antes de la anomalía o antes que se haga presente. Entonces, esos son los trabajos que se están haciendo actualmente. Ese tipo de funcionamientos para poder darle o ajustar. También tenemos la suspensión predictiva, que es ajustar el auto antes que llegue al obstáculo. Integración de sistemas de conducción autónomos, que ya son los famosos carros que se manejan solos. La suspensión conectadas por el Big Data también. Suspensiones electromagnéticas, que fue la magnetorológica, fue la que dio pauta a, vieron que funcionó, entonces siguen trabajando para ver qué otras maneras de suspensiones pueden crear, y pues buscan también diseños más ligeros y sostenibles, de tal manera que no sean muy robustos, que no sean muy pesados, para poder darle ese diseño ligero, más ligero a los vehículos, y principalmente que sean sostenibles al manejar o al andar. Y pues bueno, como conclusión, la mecatrónica ha transformado al vehículo en un objeto mecánico a un socio inteligente y adaptativo, que gracias a él pues nos permite poder manejar, pues, nos permite poder manejar con más seguridad, con más confort, con más estabilidad, que ya no se trata solamente de caballos de fuerza, sino también de poder, sino de poder de procesamiento. Ya no se trata de acero, sino también de software. Gracias a la mecatrónica, los autos modernos pueden adaptarse al terreno y al conductor, garantizando así un viaje más suave e inteligente. Y pues como las tendencias futuras apuntan que sea una suspensión totalmente electrónicas, inteligentes y conectadas, que puedan estar conectadas entre sí, entre todo momento, y saber cómo va a estar en los perfiles del suelo antes de pasar sobre ellos. La mecatrónica, la inteligencia artificial y la conectividad serán las claves para lograr que los vehículos sean más seguros, eficientes y cómodos. Y pues en un futuro, los autos no solo se moverán, sino también sentirán el camino y se adaptarán a ellos.
Y pues bueno, pues muchas gracias. Esta es mi presentación. Cualquier duda, comentario o preguntas que tengan, pues este es mi correo, palvaradom@itesco.edu.mx y pues gracias por su atención a todos. Saludos y excelente día a todos.